Advertencia. Tamal Político es un proyecto académico de la Universidad del Tolima con fines pedagógicos. Este espacio no es partidista ni proselitista y busca promover información clara y plural sobre las candidaturas a la Cámara por el Tolima. Todas las candidaturas fueron invitadas mediante sus canales oficiales y los correos registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Hola a todos y todas, soy Juan Pablo Alfaro y sean bienvenidos a Tamal Político, un espacio democrático para conocer y compartir con los candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes por el Tolima. Saludo a mi compañera hoy. Hola a todos y todas, mi nombre es Ángela Palma y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué te parece, Juan, si destapamos el octavo Tamal Político de esta sección? Claro que sí, Ángela. Saludamos hoy a nuestro invitado. Él es Marco Hincapié, candidato por la coalición Pacto Histórico y Alianza Verde en esta contienda electoral. Bienvenido, Marco. Hola Ángela, hola Juan, muy contentos de estar hoy acá en la UT y en el programa de ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Marco, en esta primera sección nos gustaría conocer un poco más de ti. Sabemos que eres abogado de la Universidad Jorge Tadeo en Bogotá, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Contratación Estatal, que has tenido una trayectoria política larga, has sido secretario de gobierno, has trabajado en la Secretaría General, pero pues nos gustaría conocer un poquito más de dónde viene, no tanto como una hoja de vida, sino como tus experiencias. Por ejemplo, ¿nos podrías contar en qué colegio estudiaste, si era público, si era privado? Bueno, yo tengo 37 años, nací el 7 de julio de 1988 en la Clínica Tolima. Toda mi vida crecí, jugué escondite, jugué lleva en el barrio La Pola. Ahí he vivido toda mi vida, no me he ido del barrio en el cual crecí, jugué fútbol y bueno, estuve toda mi infancia. Estudié mis primeros años en un jardín llamado Conejitos, ahí en La Pola. Después estuve en otro colegio llamado Crearte y luego entré al San Luis Gonzaga, que después se convirtió en el Colegio Champañá. De ahí me gradué en el año 2004, fui a Bogotá a estudiar, donde mis papás ya vivían hace unos años, y allá estuve en Bogotá durante 10 años, estudié, terminé mi carrera, también trabajé en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y en el año 2013 tomé la decisión de hacer el ejercicio político al Consejo de Ibagué. Fui candidato por la Alianza Verde cuando la Alianza Verde era la mezcla entre el Partido Progresistas de Bogotá y el Partido Verde se convirtió en Alianza Verde. Ahí estuve, me faltaron 200 voticos para ser concejal de Ibagué, una campaña que hice caminando la ciudad, tenía 25 años y bueno, después pude trabajar con el doctor Guillermo Alfonso. Ahí estuve como muchos jóvenes a quienes nos abrieron la oportunidad de trabajar para nuestra ciudad y sacarla de esa oscura noche que habíamos vivido con el señor Luis H. de ese entonces, que ya saben cómo había terminado la ciudad. Estuvimos ahí como director de Justicia y Orden Público. Fundé el Centro de Atención y Protección Animal. Acá antes existía un coso municipal. Trajimos esa idea del bienestar animal y fuimos a visitar el Centro de Protección Animal La Perla, que queda en Medellín. Un día me fui con el alcalde en el primer vuelo y nos devolvimos en la tarde, donde conocimos allá La Perla y bueno, nos trajimos la idea y empezamos a implantarla acá en la ciudad. Fui secretario de gobierno, luego de lograr la cifra más baja de homicidios de los últimos 40 años, trabajando con nuestros jóvenes, transformando los territorios a través del arte y la cultura. Salí de la Secretaría de Gobierno porque aspiramos a ser diputados. Logré ser diputado del departamento, estuve 4 años allí. Lo que prometí en la campaña fue lo que hice en mi gestión. Hice más de 46 debates de control político al gobierno departamental en temas como el plan de alimentación escolar, la seguridad de los tolimenses, la potabilidad del agua de nuestra gente. Voté negativo el plan departamental de aguas porque no estoy de acuerdo con la empresa de acueducto de alcantarillado del Tolima, que lo único que ha hecho es quitarle recursos a los municipios y no ha solucionado las problemáticas del agua. Fui presidente de la asamblea, ahí logramos por unanimidad ser presidentes. Siendo oposición. Sí, la gente pregunta, yo fui independiente, la gente pregunta que cómo lo logré. Yo soy de la teoría que convenciendo vamos venciendo.
les dije que iba a ser independiente al gobernador y que iba a traer la asamblea al presente. ¿Y eso en qué consistió? En que las sesiones se dejaran de transmitir por celular, como se hacía en la asamblea departamental, donde reside la máxima expresión de la democracia en esta corporación. Pues la modernicé, el sistema de audio y video. Yo pienso que todas las entidades del siglo XXI deben modernizarse, no se pueden quedar en el pasado. Tenemos que estar en la nueva era. Logré cambiar los cubículos para que los diputados no se cayeran en medio del debate y no se fuera el audio. Entonces la trajimos al presente. Logré modernizar el reglamento interno de la asamblea. Desde el año 1993 no se hacía un nuevo reglamento. Lo logramos y bueno, ese es el reglamento que hoy está rigiendo en la asamblea departamental. Lo hice pensando en que se debería alimentar mejor el debate democrático al interior de la corporación, dando más garantías tanto a la oposición como a las posiciones de gobierno. Y bueno, salí de allí a ser candidato a la alcaldía de Ibagué. Fui candidato por el Pacto Histórico en el año 2023. Caminé esta ciudad, una campaña muy bonita, llena de alegría. No tuve que instrumentalizar ningún ser humano de mi ciudad, no tuve que aprovecharme de las necesidades de nadie, sino lo único fue proponiéndoles una Ibagué posible, una Ibagué donde todos fuéramos tenidos en cuenta. Salí de ser diputado, se acabó la campaña, quedé tercero. ¿Cómo evalúa esa campaña? Yo la evalúo como un proceso de aprendizaje muy grande. También la evalúo como esa catapulta en el medio político. Yo pienso que ese 2023 marca un antes y un después de nuestro proyecto político. Caminarse uno a esta ciudad es maravilloso. Caminé más de 90 barrios, recorrí los 17 corregimientos. No puedo decir que fui a las 400 veredas que tiene la ciudad porque en una campaña pues no se alcanza a hacer eso, pero sí trabajamos, digamos, muy de la mano de nuestra gente y fue una gran campaña. No pude tener lista el consejo porque no me llegaron los avales, no pude tener lista la asamblea porque a mi partido y a otros partidos nos sacaron de la coalición. Entonces fue una campaña de amigos, una campaña de gente que quiere una mejor ciudad. ¿Cuál recuerda que fue su primera causa, la primera causa que defendió públicamente? La primera causa que yo defendí públicamente fue la paz. Estuve en una generación que se llamó Sí a la Paz. Era una generación de varias tendencias políticas, de jóvenes también, que defendimos la paz en el plebiscito. Entonces fuimos a diferentes espacios a explicarles que no creyeran en esas fake news de que le iban a quitar la pensión a los pensionados, de que le iban a quitar el sueldo a los militares. Les explicamos en diferentes lugares a las personas que se informaran un poco de que el Tolima no podía quedarse atrás, siendo un territorio que ha vivido el conflicto desde tantas ópticas y se ha sufrido tanto acá durante tantos años. Era un momento de darle una oportunidad a la paz. Y bueno, no se logró. Acá en el Tolima perdimos. El Tolima votó porque no quería la paz. Es algo inaudito. Sí, contradictorio. Pero esa fue la primera causa. Pero cuando fui diputado, institucionalicé la Semana de la Paz y los Derechos Humanos, que no existía. Lo hice mediante una ordenanza para reconstruir la memoria de lo que ha pasado acá en el Tolima. Entonces deben dar unas charlas en todas las instituciones educativas del departamento del Tolima, hablando de lo que ha pasado en la historia del conflicto armado en el Tolima. Y siempre he sido un soñador con la paz. Yo quiero un departamento donde nadie sienta miedo. Yo pienso que la paz es un concepto muy amplio. Y bueno, la seguridad también lo es. No se puede ver solo seguridad respecto a la óptica de la fuerza pública. Seguridad es saber que puedo tener un plato de comida en mi mesa. Seguridad es saber que mis hijos pueden ir a un colegio a estudiar. Seguridad es saber que puedo ser atendido en el puesto de salud de manera digna. Eso es seguridad. Nosotros vemos la seguridad de una manera más integral. Cuéntame, ¿qué actualmente te motiva a presentar tu candidatura? Bueno, yo realmente estaba en un momento en que no tenía afanes políticos, estaba en un momento, empezaba a pensar en iniciar mi doctorado, quiero hacer mi doctorado, estaba en esos trámites. ¿En qué es el doctorado? En Derecho. En Derecho. Sí, quería hacer mi doctorado, pero bueno, los amigos, nuestra gente empezó a decirnos, yo nunca les dije no, yo les dije, bueno, está bien, entonces yo voy a tomarme unos tintos, voy a hablar con nuestra gente, voy a ir a los territorios, voy a hablar con los amigos y denme un tiempo, voy a empezar a sentir cómo está. Entre esos tintos invité a Marta Alfonso un tinto, invité a Renzo García un tinto y les dije, el pasado hay que dejarlo donde debe estar, atrás. Acá hay algo donde debemos enfocarnos, que es el bienestar del pueblo tolimense. Y yo estoy listo para construir. Si ustedes quieren
podemos hacer una coalición. Los dos estaban en Alianza Verde en ese entonces. Les dije, si quieren ingresar al pacto histórico son bienvenidos. Y bueno, así fue. Yo le hice honor a mi palabra y bueno, después de ganar la consulta del pacto histórico, pues estuve en la posición de que la lista se abriera para poder traer a las fuerzas hermanas para hacer un bloque más fuerte. ¿Y qué cree usted que tiene en común con el pacto histórico, el partido que pues ha avalado su candidatura? Bueno, yo soy Colombia Humana, el partido del presidente de la República. Estamos a la espera de una decisión del Consejo Nacional Electoral para ingresar al pacto histórico mientras se resuelven unas situaciones administrativas al interior del CNE. Siempre he creído en un mejor país, en una persona que cree que en Colombia todos podemos estar bien. Acá no podemos seguir siendo el tercer país más desigual del mundo. Considero que el progresismo hoy está mostrando unos resultados también en la economía muy importantes. Pienso que no solo el neoliberalismo es el que ha mostrado que puede ser el camino económico, sino el progresismo y muestra que el estado de bienestar es hacia donde deben caminar los estados. ¿Y qué sería algo que no tienen en común? Algo que no tenemos en común con mi partido. No sé, yo me identifico mucho con esta causa. De pronto que hay un poco de desorden, yo soy muy organizado en mis cosas, soy muy disciplinado. De pronto hay un poco de desorden porque estamos en un proceso de formación, somos nuevos. De pronto eso es lo que no comparto, el desorden. Una última pregunta, Margo, para esta sección es, cuéntame a qué te huele el departamento del Tolima. ¿A qué me huele? Me huele a esperanza. Yo siento que el pueblo tolimense está reaccionando. Yo siento que nuestra gente se dio cuenta que votó mal por una década. La gente se ha dado cuenta que el Partido Conservador no les ha llevado las respuestas que ellos han pedido, también los resultados, las promesas incumplidas. Cada 2 años van y prometen lo mismo, cada 2 años van y dicen lo mismo, se desaparecen 4 años, bueno, lo que me dicen las personas. Pero hoy siento que ese voto de opinión y esa conciencia colectiva se está generando en este departamento, entonces eso a mí también me da mucha esperanza. En esta segunda sección vamos a iniciar hablando de los jóvenes, y es que mientras el desempleo juvenil bajó en el país y en las principales ciudades, en Ibagué aumentó. Según el DANE, la tasa pasó del 14,6% al 17,2% en un año, es decir, subió 2,6 puntos porcentuales. Marco, ¿cuál es su diagnóstico sobre los principales problemas de los y las jóvenes del Tolima? Bueno, el problema es de oportunidades. El problema es que acá los jóvenes, cuando salen de hacer su proceso de formación, lo primero que les piden es experiencia, y muy pocas personas piensan que no la tienen y necesitan adquirir esa experiencia. Yo pienso que los manuales de funciones de las entidades públicas deben quitar esa limitante. Se debe quitar esa limitante de que piden 48 meses, 24 meses, porque hay que abrir las puertas a nuestra juventud. En el departamento del Tolima se tiene el problema de que no hay generadores de economía. Desafortunadamente están volviendo a las personas y a los profesionales muy dependientes de las administraciones municipales, y es por eso que han secuestrado tantos cerebros. Hoy, para que una persona pueda trabajar, les hacen contratos de prestación de servicios por 3 meses y los ponen a trabajar 6 meses, después les hacen otro de 3 y entonces terminan tan solo teniendo un contrato de 6 meses y trabajaron todo un año. Los ponen a hacer reuniones políticas, los ponen a que entreguen listados, y realmente eso desanima mucho también a la juventud, porque no es posible tener las libertades por las cuales ha luchado la humanidad durante toda su historia, por la libertad, y acá nomás cuando entran a las reuniones les quitan los celulares, me cuentan a mí, les quitan los relojes. Es un tema inaudito que eso esté pasando en el departamento del Tolima, y yo siento que la alcaldía de Ibagué, como la gobernación del Tolima, como la CAR, como estas que son grandes, como la Universidad del Tolima, como los hospitales que son grandes generadores de oportunidades laborales, deben abrir las puertas, deben quitar ese sesgo político. Yo pienso que se deben hacer más procesos de concursos de méritos, de meritocracia, convocatorias, porque acá las ruedas de empleo realmente ya la gente no cree en eso. Hacen unas jornadas de empleo para legalizar cumplir unos ítems en el plan de desarrollo que están ejecutando, pero eso no se genera las oportunidades que se necesitan, y que estos manuales de funciones de estas entidades deben abrirse. Realmente los jóvenes del Tolima no tienen por qué estarse yendo día a día de este territorio porque no se les abre oportunidades.
Como este es un programa hecho por jóvenes, a nosotros nos gustaría saber cuál es tu diagnóstico frente a la participación política de los y las jóvenes en el Tolima, teniendo en cuenta que hace poco se hizo las elecciones al CMJ, en el que solo el 14% de los jóvenes participaron. Eso da una tasa de abstención electoral bastante alta. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? Bueno, es un proceso que lleva tan solo 4 años. La primera elección se hizo en el año 2021. En esa elección participamos también. Apoyé a unos jóvenes que quisieron postularse con todo el cariño y todo el amor. Estuvimos con nuestro equipo apoyándolos. Tuvimos curul en el Consejo Municipal de Juventudes, pero el Estatuto de la Juventud tenemos que modificarlo, hay que reglamentarlo, hay que darle herramientas a los jóvenes para que puedan hacer bien su ejercicio. ¿De qué sirve que los jóvenes hagan todo este proceso? Vayan el primer domingo o el último domingo del mes. Sí, bueno, es una sesión. Es una sesión al mes. Yo creo que debería ser más regular estas sesiones. Y ellos sesionan, proponen, pero ni siquiera son escuchados. Entonces las administraciones municipales a veces ni les prestan las herramientas para poder sesionar. Cuando yo era el presidente de la asamblea, el Consejo Municipal de Ibagué no le prestó a los consejeros municipales de Ibagué el recinto y yo les presté la asamblea departamental para que sesionaran. Allá estuvieron sesionando en la asamblea departamental del Tolima durante casi 3 meses. Estuvieron ahí, las puertas abiertas, pudieron hacer sus debates, pero pienso que hay que darle herramientas. El Estatuto de la Juventud, la Ley 1622, debe de ser modificada. Yo siento que estos debates deben tener un efecto vinculante, porque los jóvenes, pues ustedes ven las partidas presupuestales en los presupuestos del departamento como en los municipios, son mínimas para la juventud. Todavía se cree en la falsa y mítica frase de que los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente. Los jóvenes son los que están viviendo todo lo que nos pasa. Y es así que yo esta campaña, en mi propuesta legislativa, no la he hecho encerrado con unos especialistas, politólogos en una oficina, sino la hemos hecho con nuestra gente y estamos pactando con nuestra gente. Ya hice el pacto con las comunidades campesinas. La semana pasada, el viernes, hice el pacto con la juventud, donde invité a diferentes expresiones juveniles a que hicieran la propuesta legislativa. Tuvimos 3 mesas de trabajo. Una mesa fue sobre diversidad, otra gratuidad en la educación y otra sobre el rol político de los jóvenes. En esas 3 mesas se sacaron las propuestas y firmamos ese pacto, que es lo que vamos a ir a hacer al Congreso de la República. ¿Cuáles son los sectores productivos del Tolima que usted cree que puede absorber el empleo juvenil en el departamento? Bueno, el departamento y el mundo ahora está con el tema de la virtualidad. Yo pienso que los nómadas digitales es un tema que ya no va a desaparecer, eso va creciendo. Después de la pandemia se dieron cuenta que las personas pueden trabajar desde sus espacios y pues Ibagué debe dar las herramientas y las fortalezas para que día a día puedan existir este tipo de situaciones y puedan estar cómodos en la ciudad. Yo pienso que Pereira sí logró hacerlo. Pereira logró fomentar centros de inteligencia. Es importante, acá los laboratorios digitales pues ya ni funcionan en la ciudad de Ibagué. Yo tenía una propuesta en la Ibagué Posible, que fue mi programa de gobierno cuando fui candidato a la alcaldía, que era hacer un convenio con la Universidad del Tolima para desarrollar unos cursos de programadores digitales y diferentes habilidades digitales, donde la alcaldía pagara sus cursos a la Universidad del Tolima, la Universidad del Tolima los dictara y pudiéramos llamar a otro aliado, fuera alguna empresa, no sé, de telefonía, para que ellos montaran unos centros de inteligencia y allí los nómadas pudieran trabajar y pudiéramos, digamos, fomentar esto en la ciudad, porque como no hay fuentes de empleo, no hay generadores de empleo, sino son las mismas empresas, y acordémonos que el 97% de la ciudad, de la realidad económica de la ciudad, son las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, y hoy la ciudad no las está ayudando. Cuando hablo de ciudad, hablo de la administración municipal, no las está ayudando, y son las que están sosteniendo la economía, la ferretería, la peluquería que hay en la esquina, la barbería, bueno, la tienda de la señora, y hay que apoyar a nuestra gente. No compren tanto en el de uno, no compren tanto en el ARA, hay que ir más a la tienda, hay que ir más a la plaza de mercado, hay que ayudar a la economía popular, porque eso es lo que está sosteniendo hoy los pocos empleos que hay en Ibagué. Cuéntanos qué acción o concreta tendrás para que los jóvenes no tengan que irse del departamento. Bueno, nosotros estamos en un proceso de construcción donde no nos pensamos la política para solo una elección, sino para toda una generación.
Nosotros no solo queremos ganar el Congreso, ganar la presidencia, sino también queremos ganar la alcaldía de Ibagué en el año 2027 y ganarle la gobernación a Oscar Barreto, así como también nosotros recuperar diferentes espacios que han perdido los jóvenes. Y siento que si nosotros logramos esto, logramos elevar los debates al nivel nacional sobre el control político, como qué es lo que pasa con la potabilización del agua de los tolimenses, dónde está la plata del agua, dónde está la plata de la infraestructura. O sea, tenemos que comenzar a mover el tablero político. Las cosas van a cambiar porque van a cambiar en el Tolima. Y ese es un proyecto en el que estamos con varias fuerzas, varios partidos hermanos, también con los sin partido, con los olvidados, con muchas personas que quieren que el departamento del Tolima cambie. En el Tolima no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades para acceder a la educación superior, mientras en municipios como El Espinal más del 70% de los bachilleres ingresan de manera inmediata a la universidad, en otros como Collaima o Falan apenas 1 de cada 4 lo logra. ¿Cómo explica esta brecha territorial? Eso hay que hacerle un enfoque diferencial, ¿cierto? Porque la gratuidad en la educación se ha avanzado muchísimo, 2.5 nuevas becas para las personas en Colombia, eso es un gran logro del gobierno nacional, pero hay que aplicarle un enfoque diferencial para las comunidades indígenas, para las poblaciones campesinas. Y hoy siento que el departamento está cumpliendo unos sueños que esperó durante mucho tiempo. El tener la Universidad del Sur del departamento del Tolima, pienso que es abrirle la puerta a más de 1.400 jóvenes para que puedan seguir cumpliendo sus sueños. Y también la Universidad del Norte, que va a estar ubicada en Mariquita, Tolima. Entonces, nosotros, si logramos seguir fortaleciendo la universidad pública de calidad y gratuita, yo pienso que esto va a ir mejorando el departamento del Tolima. Hay que seguir con ese enfoque, hay que revisar también cómo los entes territoriales, llámese gobernación o alcaldías, se meten también en el cuento. Ellos también tienen que mirar cómo apoyan a los estudiantes, mirar cómo ellos fortalecen. Me hablaban unas comunidades indígenas que hace muchos años tuvieron una casa donde ellos mismos se encargaban de todo lo que había que hacer en la casa, pero solo les disponían ese bien y ellos podían venir a estudiar a la Universidad del Tolima. Yo pienso que hay que hacer esas gestiones, hay que ir ante la SAE para ver cómo podemos organizar diferentes espacios para que los jóvenes pues no les quede tan duro estar en una ciudad como Ibagué. Sus familias tienen que mandarles lo del arriendo, mirando cómo hacen, sino que hay que facilitarle a la juventud para que pueda estudiar. El tema del bienestar universitario. Exactamente, yo pienso que tanto la gobernación como la alcaldía de Ibagué como otras alcaldías tienen que meterse en este cuento. Los jóvenes no se pueden dejar solos y más al conocimiento, ¿no? Hay que abrir el conocimiento y cerrar esas brechas que durante tanto tiempo estuvieron impuestas por la clase gobernante. Pues tú, como bien sabrás, el Congreso aprobó en el último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que estableció pues un nuevo modelo de financiación para universidades e instituciones técnicas públicas con aportes pues nacionales garantizados para la sostenibilidad. ¿Cómo valoras esa reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que se realizó en este periodo del Congreso? Ese es un gran triunfo de la clase estudiantil de Colombia, de la universidad pública. El que tengan un mejor presupuesto las universidades, pues esto va a garantizar un mundo de oportunidades nuevas para una generación. Es un sueño que se llevaba hace cuántos años, más de 23 años, intentando que esto se diera y pues nunca se había logrado. Yo pienso que ese es el camino y tenemos que seguir avanzando para fortalecer la universidad pública. Hoy me sorprendió acá en la Universidad del Tolima que no volví a ver a los jóvenes vendiendo comida. Yo antes venía y les compraba. Yo pienso pues que no se puede perder. Están en vacaciones, ¿no? Bueno, nosotros sí, porque acá. me sorprendí, dije, ¿qué pasó con la universidad pública? Se está pareciendo más a la Javeriana que a la universidad pública. ¿Qué pasó con las chacitas de los estudiantes? No, sí, todavía existen las chacitas. Bueno, me asusté un poco porque dije, ¿qué pasó acá? Marco, el siguiente congreso sin duda alguna debería reformar la Ley 30 y eso implica pues que haya una reforma integral a esa ley de educación. ¿Cuál es su posición, por ejemplo, sobre la injerencia de los partidos políticos en las elecciones universitarias y cuál sería su visión de democracia universitaria? Bueno, hoy los jóvenes participan más políticamente que hace 5 años o que hace 10 años.
es una generación más crítica, es una generación que se dio cuenta que hay que participar en política, que realmente es ahí donde está el poder de los cambios que se necesitan. Y pienso que los jóvenes tienen todo para estar informados hoy en día. Ya no les tocó como a nuestros padres que solo veían 2 o 3 canales de televisión y solo podían leer 2 o 3 diarios impresos que llegaban a las casas o se vendían en diferentes sectores. Hoy la gente tiene la información a un clic. A un clic están las diferentes fuentes y pienso que los jóvenes tienen que participar en política. No es si quieren, tienen que participar en política porque esos espacios que ellos no usen los van a usar otros. Por eso siempre en mi equipo político apoyamos a los jóvenes. Siempre en mi equipo político hay un apoyo muy generoso con la juventud porque los queremos motivar, porque los jóvenes no se piensan ser concejales, ser diputados, ser alcaldes, ser gobernadores, se puede. La juventud es una ventaja, no es una limitante, que eso es lo que tenemos que ver. A mí durante muchos años me dijeron, es que usted está muy joven para ser candidato al consejo, y fui candidato al consejo. Después me dijeron, usted está muy joven para ser director de justicia, y fui director de justicia. Después me dijeron, es que usted está muy joven para ser secretario de gobierno, y fui secretario de gobierno. Lo mismo para ser diputado, lo fui para ser presidente de la asamblea, para ser alcalde encargado de Ibagué. Entonces no se dejen meter ese cuento. Joven para que, ¿acaso quién sabe cuándo es nuestra fecha de vencimiento? ¿Quién sabe? Eso ninguno lo podemos saber. Entonces yo pienso que esos falsos mitos hay que irlos quitando. Y mientras yo tenga la posibilidad de abrir las puertas para los jóvenes, siempre lo voy a hacer. Hablando del tema de la injerencia de los partidos, para nosotros es súper importante el tema de defender la democracia universitaria. ¿Qué propuesta concreta tendrías para garantizar esa autonomía de los estudiantes en las universidades? Porque pues como nos damos cuenta, la Universidad del Tolima no es ajena a ese tipo de injerencia. Por ejemplo, las elecciones del rector, pues algo que nos preocupa bastante porque los estudiantes simplemente se les hace como una consulta ya, sin embargo pues las decisiones no son vinculantes. Yo soy de la idea de que el poder lo deben tener los estudiantes. Los estudiantes son los que deben elegir quién va a manejar las universidades públicas. Es por eso que nuestro presidente, ustedes ven que por primera vez quienes están en la representación por parte del presidente de la República son jóvenes, en los consejos superiores son jóvenes estudiantes, ¿no? O egresados, que son personas que vivieron y conocen cómo es la dinámica. Nosotros seguimos en esa lucha en que los jóvenes son los que, y los estudiantes son los que deben tener el poder de las decisiones que los gobiernan, que ellos mismos se gobiernen. ¿Cómo logramos que, hablamos de los recursos, que estas reformas garanticen a universidades como la de nosotros, las regionales, que lleguen esos recursos y que no se concentren en las universidades grandes, no sé, en la Nacional, en la Antioquia, que son universidades que pues obviamente por la cantidad de estudiantes que abarcan tienen mayores ingresos, pero también pues de alguna u otra forma limita a las de las regiones? Hoy la Universidad del Tolima está recibiendo grandes inversiones por parte del gobierno nacional, recursos últimamente aprobados para abrir las diferentes sedes. También se ha fortalecido la sede Ibagué. Yo siento que esa descentralización en la inversión es muy importante, pero tiene que existir unos requisitos respecto a qué tanto se puede destinar a las diferentes regiones, ¿no? También por la cantidad de estudiantes. Sabemos que por cada estudiante llega un recurso. Y pienso que lo que ha venido haciendo el presidente de también abrir estas becas a más estudiantes y quitar este programa de Ser Pilo Paga, que lo único que hacía era excluir a 24 personas por cada persona que ingresaba a una universidad privada, 25 estudiantes quedaban sin poder estar en la universidad pública. Pues pienso que ese debe ser el camino. Y bueno, la universidad pública hay que seguirla fortaleciendo, hay que seguir generando las mayores inversiones hacia la educación. Este gobierno ha sido el que ha disparado los recursos públicos del presupuesto nacional destinados a la educación. Bueno, ya vamos a nuestra tercera sección. A nosotros nos parece muy importante que los candidatos a la Cámara sepan un poco sobre el Sistema General de Participaciones y queremos que tú nos cuentes, o si tuviera pues que explicarle a una madre cabeza de familia o un pequeño alcalde municipal qué es el Sistema General de Participaciones y por qué debería importarles, ¿qué le dirías? Bueno, decirles que el país ha sufrido una centralización desde hace muchos años y muchos recursos de diferentes municipios nacionales llegan a Bogotá.
De ahí hay un sistema general de participaciones que se envían recursos para diferentes temas. Así le explicaría a una madre. Vamos. Para diferentes temas. Entonces, bajan los recursos para educación, bajan los recursos para salud, bajan los recursos para saneamiento y agua potable, que son los que yo les digo que no sé dónde están los del Tolima, pero llegan cada año, y eso lo hace el Estado por el Sistema General de Participaciones. Entonces, por ahí, el papá Estado envía esos recursos, y acá los encargados de ejecutar esos recursos son las entidades territoriales a cargo de los alcaldes, a cargo del gobernador y a cargo también de los entes territoriales que pueden ser también los hospitales. A partir de ahí es que ellos ejecutan esos recursos que bajan de la nación. ¿Cómo valora el proceso de reforma del Sistema General de Participaciones que se realizó durante este último periodo del Congreso? Bueno, está bien, ellos están muy incómodos porque seguimos en la vía de descentralizar un poco el Estado y también el presupuesto del país. Miren, en el año 2000, el presidente Andrés Pastrana centralizó el 30% de los recursos de la salud, los envió a Bogotá, y ya saben ustedes dónde terminaron esos recursos. Lo que se quiere ahora también en la reforma a la salud es que ese 30% de los recursos lleguen a los hospitales, a que los hospitales no sigan cerrando puestos de salud. Entonces pienso que, pues, la Constitución lo dice, pero en la práctica no funciona así. Colombia es un Estado social de derecho, descentralizado. Acá, digamos, la descentralización, ¿no? Hay mucho centralismo y eso ha afectado también la economía de los municipios en Colombia. Más o menos, ¿cómo valoras tú la reforma, o si crees que esta reforma realmente fortalece la autonomía regional o mantiene únicamente la dependencia del nivel central? Mira, es que como esa reforma está ahorita con la circunstancia de que han tumbado la reforma tributaria, entonces hay que analizar que el Estado está buscando cómo financiarse. Entonces, el Fondo de Pensiones Territoriales, eso lo hizo también el anterior gobierno, en medio de la pandemia, que subió los recursos para mirar cómo podía financiar otras situaciones, y lo que hicieron fue que, bueno, hubo mucha corrupción. Acuérdense que pusieron a facturar a muchos fallecidos en Colombia y hay desaparecidos 3.5 billones de pesos. 287.000 personas fallecidas les prestaron servicios de salud. Los muertos en Colombia no solo votan, sino también se enferman. Entonces, yo pienso que hay que descentralizar porque ese cuento de que había que subir los recursos a Bogotá para que la corrupción se acabara, pues es un cuento. Eso lo echó Uribe hace más de 20 años, y miren cómo está la corrupción en Colombia, ¿no? Que es un problema ético de la sociedad colombiana y que no solo pasa en lo público, sino también pasa en lo privado, pasa en las familias, pasa en muchos ámbitos. Entonces yo pienso que el camino es seguir descentralizando los recursos para que los municipios puedan solucionar sus necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuál cree que son las prioridades para la ley de competencias que debe tramitarse por el Congreso, por el próximo Congreso? Bueno, ya llegará el momento de estudiarlo, mirar también cómo está el país en ese entonces. El país va cambiando morfológicamente como también socialmente. Cada día trae su afán y estaremos mirando las circunstancias para revisar cómo sería nuestro voto y cómo sería nuestra posición en esa ley de competencias. Bueno, Marco, muchas gracias por responder a esas preguntas. Vamos con nuestra última sección. Nosotros lo llamamos la zanahoria del tamal, lo más rico, lo más sustancioso. Como todo buen tamal. Pero dicen que no se debe comer la zanahoria porque almacena la grasa, la recoge. Es lo más rico. Y con esta sección lo que buscamos es realizar una serie de preguntas que se responden con un sí o con un no. ¿Estás preparado? Por supuesto. Iniciamos. Marco, ¿apoya mantener la política de paz total? Con una reforma. ¿Apoyas la intervención militar en Venezuela? No. ¿Apoya la legalización de la marihuana recreativa? Sí. ¿Apoya la convocatoria a una constituyente? Sí. ¿En el plebiscito por la paz votó sí o no? Sí. ¿Apoya el aumento del 23% del salario vital decretado por el gobierno nacional? Por supuesto. ¿Apoya la despenalización del aborto establecido por la Corte? Sí. ¿Apoya la reducción del salario de los congresistas? Por supuesto. ¿Apoya una reforma a la salud en la que las EPS no cumplan un rol en el manejo de los recursos? Sí. ¿Apoya la reelección presidencial directa o indirecta? No.
¿Apoya eliminar o reducir las regalías directas en las regiones? No. ¿Apoya aumentar el pie de fuerza militar en zonas rurales del Tolima? Sí. ¿Tamal o lechona? Lechona. ¿Apoya restringir proyectos mineros aunque afecten ingresos del departamento? Sí. Y finalmente, si usted resulta elegido representante a la Cámara por el Tolima, ¿se compromete a regresar a este podcast Tamal Político? Sí. Ya para finalizar, Marco, ¿qué reflexión o qué consejo le darías a los jóvenes que nos están escuchando? A los jóvenes les digo que no dejen de soñar. Por más dificultades que la vida nos ponga en el camino, por más adversidad que veamos, acuérdense que todo pasa. Sigan soñando, sigan creyendo y bueno, vivan, eso es lo más importante, vivan plenamente. Muchas gracias a nuestro candidato el día de hoy por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo podcast. Muchas gracias a todos, espero podernos encontrar en un próximo episodio. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Este es un podcast realizado por los estudiantes del Semillero de Partidos Políticos y Sistemas Electorales. Agradecemos a Tu Radio por ser nuestro espacio común. Hoy contamos con Laura Ávila y Camila Torres en el máster. Como anfitriones nos acompañaron Paula Millán, Juan Pablo Alfaro, Laura Puentes, Juan Manuel Arteaga, Ángela Palma y María José Cubides. Agradecimientos especiales a Cristian Enciso, Cristian Páez, Lady Patiño y Ramiro Gómez. En el acompañamiento académico nos orientó Marcela Valencia. La producción fue de Juan Pablo Alfaro. Hasta un próximo capítulo.